Para el silicio es 0.7 volts, mientras que para el germanio 0.3 volts. Esto, ustedes ya vieron de dónde surge, por qué se considera de esa manera, y naturalmente vemos que esa barrera de potencial se va a utilizar normalmente cuando tenemos voltajes relativamente pequeños. Cuando se aplican voltajes altos, pues lógicamente es tan pequeña la barrera de potencial que consideramos diodos ideales en los que no hay tal y que lógicamente nada más permite el sentido de la corriente tal como lo hemos definido. Bajo esta circunstancia, jóvenes, si tenemos un circuito como el que está en la parte superior, pues sabemos de antemano que aquí se nos va a generar una corriente a la cual le llamaríamos corriente de diodo, que aquí se nos caerá un voltaje que diremos que es la barrera de potencial y que lógicamente la otra parte del voltaje que se nos caiga estará totalmente en el resistor. Entonces, de alguna forma, ya sabemos de antemano que la corriente del diodo, considerando la ley de Ohm y a través de mallas, será igual a el voltaje aplicado menos el voltaje del diodo sobre la resistencia. ¿Por qué razón la corriente del diodo nos da de esa manera? Bueno, porque ya sabemos que si los elementos están en serie, entonces la corriente en todos los elementos que están en serie es igual en cada uno de los propios elementos, ¿sí? Ya si lógicamente ponemos más elementos, la corriente va a ser la misma, y si ponemos más elementos resistivos, pues lógicamente va a ser sobre la suma de los mismos. Bajo esa condición, jóvenes, ya sabemos de antemano que este voltaje de diodo siempre será en función del material con que fue elaborado dicho dispositivo. Y eso, pues si es de silicio será 0.7 volts, si es de germanio será 0.3. Esto, de alguna forma, este circuito se ve aproximadamente representado por una situación como la que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que sigue estando el voltaje B, que tenemos el voltaje del diodo y tenemos el resistor. Entonces, ¿qué significa? Que aquí en este voltaje de diodo siempre tendremos el equivalente a la barrera de potencial. Pero ¿qué sucedería? Si este circuito, este mismo, por accidente, por lo que ustedes quieran, o simplemente por curiosidad, le invertimos la polaridad del diodo. ¿Cuál sería la representatividad, como lo que tenemos aquí arriba, para este circuito, jóvenes? Pues nos vamos a encontrar con que debido a la polaridad que tenemos, este circuito se representaría como un simple circuito abierto. Y si aquí tenemos el valor B, lógicamente aquí tendríamos un valor B. Nótese que no habría corriente, y si no hay corriente, no hay caída de voltaje en el resistor. Aquí en este caso sí podríamos decir que aquí se nos va a generar un VR, ¿sí? Y que ese VR, pues lógicamente va a ser el equivalente a B menos BD. Así es que en esas condiciones ahí lo tendríamos. En este caso, jóvenes, ¿qué decimos? Que la corriente del diodo simple y sencillamente va a ser igual con 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No hay? Bueno. Todo bien, profe. Si no tienen comentarios, proseguimos. Nótese que esto sería la curva característica, entre comillas, y digo entre comillas, de un diodo, porque aquí estamos viéndolo en forma asintótica directamente. En realidad tiene una pequeña suavización, ¿sí? De esta manera. Y significa, pues, que va a haber por allí alguna pequeña variante y que se va a requerir alguna corriente, etcétera.
Pero generalmente, jóvenes, despreciamos todas esas variantes debido a que siempre que vamos a utilizar un diodo, por lo regular lo utilizamos cuando es de esta manera, como un interruptor de seguridad, podríamos decir. También está considerado como un interruptor automático en el que si se polariza directamente, como es el caso de la par superior, ¿sí?, va a conducir, es decir, se va a generar esa corriente que decíamos hace un momento en este sentido. Ups. Como que ya no nos quiso hacer felices. A ver, déjenme ver si hay otro por aquí. Si no, no hay problema, ahorita buscaremos algo que sí nos haga felices. Tampoco, al cabo ni queríamos, ¿verdad? Pero sí tenemos este. Tendríamos, decía, una corriente, pues, en este sentido. Mientras que en este quedamos que la corriente se nulifica, es decir, es cero. Bien, entonces bajo esa situación, pensemos ahora en lo siguiente. ¿Qué pasaría si por circunstancias especiales tuviéramos que poner dos diodos en serie, tal como están aquí? En este caso, también tendríamos aquí V del diodo 2. Aquí sería el diodo 1, naturalmente. ¿Sí? Entonces va a haber una corriente de diodo y de igual a ¿cuánto, jóvenes? De acuerdo a lo que estábamos viendo ahorita. Sería igual a ID es igual a B menos B de 2. ¿Qué más? Entre R. No. Espérame un poquito, déjame plantearlo bien. Ok, ya, sería ID es igual a B menos B de 1 menos B de 2 sobre R. Perfectamente. Sería B de 1 menos B de 2 en R. Y esto nos lleva pues a la situación de que este circuito que tenemos aquí lo veríamos representado como el siguiente. Sigue siendo B, B de 1, B de 2 y R. Entonces, lógicamente, jóvenes, vemos que estas barreras de potencial se verían como si fueran, nada más representativamente, claro está, como si fueran fuentes polarizadas inversamente, fuentes dependiendo del tipo de diodo que tenemos. Por ejemplo, si aquí aplicamos, por decirlo, 10 volts, aquí tenemos un diodo de silicio y uno de germanio, ¿sí? El resistor vamos a ponerlo de 1 kilo. ¿Cuánto sería la corriente ID, jóvenes? De 9 amperios. De 9 amperes. Okidoki. Esto significa que sería 10 menos 0.7 y menos 0.3 en 1 kilo, que esto sería igual a 10 menos 1, obviamente en 1 kilo, que esto sería igual a 9 en 1 kilo, por lo tanto sería 9 miliamperes, jóvenes. ¿De acuerdo? Miliamperes o amperios, como gusten, no importa. Aquí la cuestión es que acuérdense de las potencias de 10. Alguien dijo ahorita 9 amperes. Entonces, hay que considerar siempre que la potencia de 10 que tenemos en el resistor, puesto que son kilos, estamos dividiendo por 1000 también. Por lo tanto, serían miliamperes. Bien, ¿preguntas o dudas? No hay. Si por alguna razón... Profesor, ¿Sí? ¿Qué voltaje es el que consume los diodos de germanio y de silicio? El de germanio, .3, el de silicio, .7. Ahorita lo borré, aquí lo tenía. Ah, ok, yo no lo apunté. ¿Sí? Eso era todo. Recuerden que no es un consumo, es una barrera de potencial, es decir, no permite la conducción hasta en tanto no se rebase ese valor de voltaje.
¿De acuerdo? Bien, entonces, perdón, así que me agarró una poquita de tos y todavía traigo así la sensación de la cosquillita. Oiga, Ahora la profe, pregunta. Sí, en la parte donde hizo la operación, ¿era 10 menos E? No alcanzo a ver si es 7 o 3. punto Abajo, ahí. 7 y punto 3. Ah, ok, punto 7, Si punto 3. recuerden que Ok, tenemos gracias. dos diodos, uno de silicio y uno de germanio. Ok. ¿Sí? Bien. Ahora les decía, ¿pero qué pasaría si nuevamente, por error o por curiosidad o simplemente porque queremos hacerlo, por experimentar, invertimos cualquiera de los dos diodos, el que sea, no importa, lo polarizamos inversamente? ¿Qué va a suceder, jóvenes? ¿Va a ser Vamos a- circuito abierto? ¿Va a quedar abierto el circuito? Va a ser un circuito abierto. La representación que tendríamos aquí exactamente sería como esto. Y al haber un circuito abierto, naturalmente, jóvenes, que tenemos que la corriente ID igual con cero. Simple y sencillamente. Recuerden que en un circuito abierto nunca hay corriente. Sí hay voltaje. ¿Cuánto voltaje se nos caería aquí, jóvenes? ¿Cuánto voltaje tendríamos ahí? ¿De qué había dicho que ¿Cero? era el...? De silicio es el primero, aquí lo tenemos. Entonces habría 9.3 volts, ¿no? Exactamente, no. Serían, oh sí, tienes razón. Sí, el otro lo tenemos invertido. 9.3 volts. Claro que sí. ¿Sí? Entonces sería el valor que se nos quedara ahí nada más. Pero como está abierto el circuito, entonces todavía no hay corriente, por lo tanto no nos sirve para nada el circuito tal y como está. ¿Sí? No hay dudas ahí, no hay preguntas, no hay comentarios. Qué bueno. Vamos a borrar. Pongamos otro. Vamos a ver, jóvenes. Viendo lo que tenemos ahí, yo les pregunto, ¿cómo nos quedaría el voltaje VO? Acuérdense que ya todos ustedes llevaron circuitos, que saben resolver mallas, saben resolver nodos, entonces no hay ningún problema. ¿Cuánto nos daría el valor de VO? Hagan el intento. Y ahorita incluso lo que van haciendo, ya que terminen, me lo muestran en pantalla, en su cámara. Profesor, y ahorita que alguien le diga más o menos la respuesta, ¿usted puede explicar cómo lo hizo? Ah, claro que sí, desde luego. Pero sí quiero que hagan ustedes primero el intento. La idea de que hagan el intento no es ponerlos a trabajar nada más porque se me ocurre, sino para que saquen a relucir un poquito eso que ya saben, que recuerden lo que han estado viendo en las otras materias y que lógicamente vamos a estar aplicando aquí. Es que, por ejemplo, yo estoy cursando las dos al mismo tiempo. Sí, pero de alguna manera ya llevaste electromagnetismo y ahí manejaron, aunque fuera de manera leve, mallas y nodos. Entonces, la idea sí la tienes, Laisa. Es nada más cuestión de que hagas el intento y lo peor que puede pasar es que te equivoques, no hay problema. Aquí en la escuela tenemos la ventaja que nos podemos equivocar una, dos o más veces.
Malo el día que estemos en el trabajo, porque ahí nos equivocamos una vez y a lo mejor nos regañan. Nos equivocamos 2 y probablemente ya no nos regañan, simplemente nos dicen que te vaya bien. Entonces aquí hay que hacer el intento, hay que equivocarnos, no importa, pero equivocarnos con la finalidad de aprender de esos errores. Entonces hay que hacer el intento. ¿Ya alguien tiene algo, jóvenes? Fíjense bien, jóvenes, ahí tenemos una corriente. De hecho, ese circuito que tenemos ahí no es otra cosa más que una simple malla, ¿cierto? Tenemos una malla a donde todos los elementos están en serie. Estos 5 elementos están en serie. Es obvio que va a haber un sentido de corriente y que la corriente va a fluir en esta forma. ¿De acuerdo? Que esta corriente va a ser igual a la corriente del diodo. Lógicamente, jóvenes, debido al sentido de la corriente, aquí se nos va a caer un voltaje que va a ser 2 kilos que multiplique a la corriente del diodo. Por lo tanto, VO será igual a 2 kilos por ID más 6 volts. Y esto va a ser el resultado que tengamos. Entonces, ¿qué significa? Que lo que necesitamos obtener primero es la corriente. ¿Y a qué es igual la corriente? Así como lo estuvimos haciendo ahorita en los otros circuitos más simples, claro, pero pues la idea es que vayamos cada vez progresando un poquito más. Entonces, ¿a qué sería igual la corriente? A ver, profesor, si no estoy mal, según yo sería a 1.76 miliamperes. Dímelo en forma paramétrica, es decir, los elementos, ¿cómo nos quedarían? Es decir, el voltaje que tenemos, que viene siendo 6 volts, menos 6 volts. el Ok, voltaje. sería, vamos a poner que esto es V1 y que esto es V2, ¿de acuerdo? Ok. Esto es V1 menos V2. ¿Qué más? Menos el voltaje del diodo. Menos el voltaje del diodo. Entre más? entre la suma de ambas resistencias. Entre 1 kilo más 2 kilos. ¿Sí?
Por lo tanto, tendremos aquí que es 12 menos 6 y menos 0.7, 5.3 entre 3 kilos. ¿Cierto? Cierto. Si alguien no lo entiende, dígalo. Liza, ¿se entiende lo que Mande. estamos diciendo? Sí, nomás que... No, ya, miren. Ya Sí, quedó entendí. claro. Sí, Los demás jóvenes, ¿todos lo están entendiendo? Nótese que es una simple malla y que si ustedes observan, aquí tenemos un BR1 con esta polaridad y con esta polaridad sería el BR2. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, en una malla, la suma algebraica de todos los voltajes, ya sea aplicados o caídas, debe ser 0. O, en su defecto, la suma de los voltajes aplicados, que en este caso son 12, 6 y la barrera de potencial, será igual a estas dos caídas. O, en su defecto, podríamos decir también que B1 sería igual, tal y como está aquí, jóvenes, a BR1 más BD más BR2 y más B2. ¿De acuerdo? Es decir, todas las polaridades, si ustedes observan, están invertidas con respecto al voltaje de 12. ¿Sí? ¿Cuáles son voltajes aplicados? Dijimos que son este y este. Los pasamos a un solo lado de la igualdad y diremos que es B1, perdón, menos BD y menos B2 igual con BR1 más BR2. Que B1 menos BD y menos B2 será igual con ID, puesto que es la corriente, es la misma en todos los elementos, por R1 más ID por R2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, todo bien. Bien. Significa pues que B1 menos B2 y menos BD será igual con ID que multiplica a R1 más R2. Y que ID, despejándolo de aquí, sería igual con B1 menos B2 menos BD en R1 más R2. Que esto es exactamente lo que tenemos aquí. ¿Nos queda claro? Por lo tanto, ¿cuánto fue la corriente del diodo? La corriente me dio mi profe 1.7. 1.7666 miliamperes. Perfecto. 1.767 miliamperes. ¿Sí? Profe, yo sí Mándame. tengo una pregunta. ¿Sí? Ya ve que tenemos B1 menos B2 y menos BD. Sí. ¿Por qué 5.3? Si B1 se supone que es 12, ¿no? ¿Sí? Y B2 es 6. ¿Sí? Por lo tanto, esta suma es 6. Menos Ajá. el punto 7 del diodo, de la barrera de potencial del diodo. Ok. Estamos usando el punto 7 del otro ejercicio. Ok, ahí Sí, estaba por eso confundido. estamos diciendo que el diodo es de silicio. Ok. ¿Sí? Ya. Ahora sí. Entonces nos llegó a este valor. Por lo tanto, ya tenemos la corriente del diodo. Bueno, jóvenes, ahora sí, si aquí decimos que BO es igual a 2 kilos que multiplica a ID más 6, ¿a cuánto nos va a llevar BO? 9.534 volts. Nos va a llevar a 2 kilos por 1.767. Los kilos con los milis se van a desaparecer. Más 6. Y esto nos lleva, ¿a cuánto me dijiste? ¿9 qué? Al resultado final, 9.534 volts.
Perfecto. Y ahí tenemos el valor del voltaje a la salida. ¿Con qué polaridad? Con esta, jóvenes. ¿Sí? Vean qué sencillo es. ¿Sí? Realmente es muy simple trabajarlo de esa manera. Y llegamos a la conclusión de manera muy sencilla. Ahora, ¿qué sucedería si en vez de tener esta fuente con esa polaridad, la tuviésemos invertida? Se suma con la otra fuente, profe. Okidoki. ¿Y cuánto nos va a dar ahora? A ver, ¿cuánto nos da, jóvenes? 17.3. 17.3. No, fíjense bien. A mí me da 16.3, profe. Bueno, ojo, ven ustedes que la corriente del diodo va a cambiar, jóvenes. ¿Cuánto nos da la corriente del diodo? ¿Sí? La corriente del diodo va a cambiar ahora de manera de que incluso aquí, jóvenes, con base en lo que hay, nótese que ahora la polaridad está invertida, por lo tanto aquí va a ser un signo negativo. ¿Sí? Ahora va a ser así, muy vivos. ¿Qué tenemos? Que aquí ahora va a ser positivo. ¿Sí? Sí. ¿Sí observan por qué, jóvenes? Sí. Porque están polarizados directamente las dos fuentes. Entonces, ¿qué significa? Que aquí ahora son 17.3 entre 3 kilos, y aquí obviamente ya cambió totalmente. ¿Cuánto nos va a dar? 5 de 0.767 miliamperes. ¿Sí? ¿Estamos bien o me equivoco? Verifíquenlo de favor. Sí, está bien, profesor. Bueno, entonces aquí nos va a cambiar esto, va a ser un 5 y aquí va a ser el signo menos, por lo tanto aquí va a cambiar, ¿sí? Aquí va a ser 5, aquí es menos, ¿y cuánto nos dio al final? 5.534 volts. 5.53. Ajá, 53.4 volts. Órale, ahí está. Y como ven, nos da 5.534 todavía con esta misma polaridad, jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿cómo la ven? Cambió totalmente, ¿no? Bien, esos cambios, jóvenes, pequeños o grandes que sean, nos deben siempre llevar a pensar un poquito en que el análisis se debe desarrollar a partir de la malla. Recuerden Profesor, que todo se maneja con una malla en este caso. Sí, te escucho, Peña. la corriente está en miliamperes. ¿No debería transformarse a amperes para sacar el VO? No importa, porque como tenemos que se está multiplicando por 2 kilos, los kilos por los Oh, milis sí, es cierto. Ajá. se hacen 1. Ok, sí, ¿De cierto. acuerdo? Sí, por eso que me lo estoy brincando en el supuesto de que ustedes están entendiendo ya que el producto de las potencias de 10 sería 10 a la 3 por 10 a la menos 3, que nos da 10 a la 0, Ajá. y cualquier cantidad elevada a la 0 es igual a 1. Sí. ¿Sí? Sí, no Por tomé en lo cuenta tanto, los me queda unitario. kilos. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Laisa, disculpa que insisto con preguntarte a ti, pero es precisamente por la situación que está prevaleciendo en tu caso. ¿Alguna duda? Hasta ahorita no. Sí le voy entendiendo las fórmulas y cómo Está cambian. quedando claro. ¿Los demás jóvenes, alguna duda, algún comentario? Todo bien, profe. Todo bien. Veo aquí a Valdés Armenta que no ha hecho ningún solo comentario. ¿No hay dudas, Valdés? Hasta ahorita no, profe. Perfecto, me da gusto. Luego entonces, bajo esas circunstancias, recuerden una vez más, insisto,
El análisis lo estamos haciendo a través de una simple y llana malla. Recuerden que la malla no es otra cosa más que la suma de todos los voltajes aplicados o caídas debe ser igual con 0. Es una suma algebraica, de ahí hacemos la separación, lo hice en el primer caso, lo hacemos en el segundo de igual forma, por simple inspección incluso llegamos a esto y nos lleva a un resultado. Nótese pues que no nos podemos ir con la finta de que la corriente va a ser la misma si cambiamos la polaridad de las fuentes. Entonces eso debemos tenerlo siempre muy en cuenta. Bien, sigamos pues. ¿Puedo borrar todo? Sí. Muy bien, vamos pues. Vamos a ver, jóvenes. Haciendo un análisis similar. Pregunta para respuesta. ¿A qué va a ser igual el voltaje de salida? Y naturalmente, ¿cuánta corriente va a fluir por cada uno de los resistores? Profe, son de silicio los dos. Los dos son de silicio. Ok. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje que hay en la resistencia. Así es. Y el voltaje que hay en la resistencia debería ser 9.3 volts. ¿Por qué consideramos, Beltrán, que sería 9.3 volts? Porque el diodo de silicio, la barrera que tiene es de 0.7 volts. Y en este ¿Sí? caso, aunque haya dos diodos, están conectados en paralelo, por lo tanto el voltaje que tienen ambos debe ser el mismo. Exactamente, muy bien contestado, Beltrán. ¿Sí? Es muy importante, jóvenes, que tengan en mente que la barra de potencial es exactamente la misma. Por lo tanto, el voltaje que se cae aquí es idéntico al que se cae aquí, es decir, es esa barrera de potencial. Por lo tanto, únicamente son 0.7 volts, perdón, y el voltaje de salida, tal como lo estamos observando aquí, será igual con 9.3 volts. Bien, y ahora sí yo les pregunto, ¿y a qué va a ser igual la corriente en cada uno de los diodos? La corriente en cada uno de los diodos va a ser, puede decirse como tiene el mismo valor de voltaje, en este caso va a ser igual, pero la suma de ambas va a ser la corriente que fluye a través de la resistencia. Por lo tanto, ¿cuánta corriente fluye a través de la resistencia? Es igual a 10 volts menos 0.7 volts sobre 2 kilos. O sea, 9.3 entre 2 kilos. Igual con 4.65 miliamperes. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Esto quiere decir que aquí tenemos una corriente IR, que esta corriente es la suma de estas dos corrientes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí hay un nodo.
Pues la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen. ¿Sí? Pero aquí también tenemos una corriente que viene en este sentido y que llega a este nodo y se divide en dos. Por lo tanto, significa que esta también tiene el valor de IR. ¿Sí nos queda claro? ¿O hay alguna duda? Todo bien, profe. No hay dudas. Bien. Entonces, significa pues que la corriente del diodo 1 será igual que la corriente del diodo 2 y esto será igual a 1/2 de la corriente IR. Es decir, la corriente IR se divide en dos, pero como las varas de potencial son idénticas, entonces, lógicamente, la corriente va a ser idéntica. ¿Sí? Se divide en dos, nuevamente llega aquí, se juntan, no hay ningún problema, es el mismo valor, solo que IR se divide en dos, exactamente igual entre cada uno de los diodos. ¿Preguntas o dudas? Yo, eso último que explicó, ¿lo puede volver a explicar? Sí, lo que estamos diciendo es que con base en la ley de nodos nos dice que en un nodo la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Aquí tenemos un nodo, entonces entra una sola corriente pero salen dos, por lo tanto IR es igual a I de 1 más I de 2, ¿sí? Pero estas dos también llega el momento en que se juntan nuevamente en este diodo, en este nodo, perdón. Por lo tanto, la suma de las que entran es igual a la suma de las que salen, sale una. Esto quiere decir que I de 1 más I de 2 será igual a IR, tal como lo estamos diciendo aquí. ¿De acuerdo? Es decir, si I de 1 e I de 2 valen lo mismo, significa que I de 1 más I de 2 será igual con IR. Pero como valen lo mismo, entonces podríamos decir que 2 veces I de 1 es igual a IR. Por lo tanto, I de 1 es igual a 1/2 de IR. Pero como dijimos que valen lo mismo I de 1 e I de 2, entonces nos lleva a ello. ¿Se entendió, Laisa? Sí, ya lo entendí. Déjalo a punto. Perfecto. Entonces, como ven, ya tenemos aquí esto. Ahora, yo les preguntaría, ¿y si se nos ocurriera que en vez de tener los dos de silicio tenemos uno de germanio? ¿Cómo creen que nos quedaría, jóvenes? ¿Creen que haya alguna diferencia? Pienso que para el voltaje sería igual, pero al momento de sacar la corriente de cada uno de los diodos es donde cambiaría. Bueno, Pero la suma de ambos debería de dar lo mismo. Fíjense bien un detalle, jóvenes. Si este es de germanio, se supone que al rebasar los 0.3 volts, va a empezar a conducir. Significa que toda la corriente que había aquí se viene por aquí, regresa y va por este lado. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, al final, no es 9.3, sino 9.7. ¿Sí? Vivarachos, 9.7. ¿Qué vamos a tener aquí? Que va a ser 9.7 entre 2 kilos. Y esto será 4.35. ¿De acuerdo? Bien. Ya que tenemos
No, va a ser más, perdón. 4.85. Así. Ya que tenemos este valor, jóvenes, pensamos en lo siguiente. Decimos, bueno, cuando rebase el punto 3 ya está fluyendo ahí, pero cuando rebase el punto 7 va a estar fluyendo también por acá y tenemos 10 volts, luego entonces es mayor que en ambos casos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez que se ha estabilizado la corriente que equivale a este dato, a este valor, la corriente se va a dividir exactamente igual. ¿Por qué razón? Por lo que les mencioné hace un momento. Recuerden que los diodos son interruptores automáticos, los cuales dice que si están polarizados directamente son un circuito cerrado o cortocircuito. Si están polarizados inversamente es un circuito abierto. Pero en este caso los dos están polarizados directamente. Por lo tanto, la corriente llega ahí a ese nodo y se divide por una razón. Si bien es cierto, se nos está cayendo una barrera de potencial diferente, pero no hay un elemento resistivo. Están conduciendo de todas formas. Por lo tanto, la corriente se distribuye equitativamente. Y esto es un motivo para que este circuito, precisamente ese, jóvenes, lo simulen con el multisim. Pero ese lo vamos a dejar pendiente. Si quieren simularlo desde hoy mismo, no importa. Y si no, lo dejaríamos para el día que programemos laboratorio. Me gustaría que programáramos para laboratorio, es decir, para que lo utilicen para hacer sus prácticas simuladas. ¿Qué les parece los viernes? Sí, está bien. Por mí está bien, profesor. Muy bien. Entonces, esto, como les digo, si gustan simularlo desde hoy, no importa. Pero manténganlo ahí, acumúlenlo, porque van a ser más circuitos los que simulemos de aquí a ese día van a simular en su totalidad. Y ya los que tengamos, esos son los que me van a hacer llegar a partir del viernes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese lo vamos a tener para que verifiquen que efectivamente le van a poner un multímetro a cada diodo para que vean que va a llegar el momento en que la corriente es exactamente la misma. ¿Sí? No va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque rebasamos con creces los valores de las barreras de potencial. Sin embargo, la corriente del resistor sí va a cambiar, porque esa va a iniciar antes. ¿Sí? Bien. Vamos por otro pequeño circuito, jóvenes. ¿Puedo borrar esto todo? Sí. Muy bien. Veamos ahí. Tenemos un circuito con dos diodos, dos resistores, una fuente de voltaje, pero como ya van a ser la una, nos falta ya un poquitín de tiempo. Se los voy a dejar de tarea para que lo resuelvan de aquí a mañana. Claro que si no pueden, lo resolvemos aquí, pero la idea es que le hagan el intento. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Muy bien, entonces, pues por hoy le dejamos aquí. Les agradezco infinitamente su presencia. Y recuerden, jóvenes, hay que seguirnos cuidando. Vamos a estar trabajando de la mejor manera. Descansen, duerman bien, que pasen buena noche y nos vemos mañana. Igualmente, Bueno, gracias. profe. Buenas noches, Hasta luego, profesor. jóvenes.
Que descansen, Nos vemos, profe. que les vaya muy bien. Hasta mañana. Profe, Ya se fue. rayos. Se nos fue. ¿Andaban apuntando también o qué? Sí. No, yo sí terminé. ¿Necesitan foto? Me faltó apuntar la resistencia de abajo del circuito. 1 kilo. 1 kilo. Ah, Sí, ok, bueno. gracias. Goodbye, goodbye. Bye. Sí, bro.